Dios os bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor estar nuevamente aquí para compartir su santa palabra. Y recuerdo una vez un pastor que quiso visitar a un hermano de la iglesia. Y entonces él se va hasta su casa, toca el timbre, pero nadie le contesta. Y se queda extrañado, ¿no? Porque normalmente a esas horas suele estar en casa. E insiste tocando el timbre, pero nadie le abre la puerta. Y entonces se asoma por la ventana y de repente ve que alguien sale corriendo, se mete por el pasillo y se esconde, pero así rápido. Y claro, el pastor se entristeció y dijo, bueno, no me quiere recibir. Así que le escribió una nota que decía, estuve aquí en tu casa para verte, para visitarte, pero no me has abierto la puerta, no sé por qué. Y te dejo este texto de la Biblia que está en Apocalipsis, a ver si lo podemos poner, solo ese texto de Apocalipsis. Y le dijo, como dice la Escritura, no, yo estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues llega el domingo y cuando termina el culto y están contando las ofrendas, se encuentran una nota que dice para el pastor. Y dice, estimado pastor, sé que me quiso visitar en mi casa, pero no le pude abrir por la siguiente razón. Como dice la Escritura en Génesis capítulo 3, si lo podemos poner, dice, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, a veces podemos malinterpretar las cosas, hay que tener cuidado. Recuerdo a otro pastor que después del culto, normalmente siempre nos quedamos hablando, nos saludamos, y se le acerca un niño y le dice, pastor, qué aburrido ha sido el mensaje de hoy, qué largo, y se va. Y el pastor, bueno, se ríe un poco, es un niño. Al siguiente domingo le vuelve a decir lo mismo, pastor, ¿cómo se repite? Eso ya lo dijo la última vez. Y se va. Y así cada domingo le decía algo. Y el pastor ya llegó un momento en que le empezó a afectar. Y entonces dice, voy a hablar con sus padres porque no es normal. A ver si le dicen algo al niño. Y llama a sus padres y dice, mira, es que tu hijo siempre me está diciendo que si es aburrido, que si se repito, que si ya no sé qué. Y la verdad que ya me está un poco afectando. Y los padres le dicen, pastor, no le haga caso. ¿No ves que es un niño? Además, él solo repite lo que escucha. Bueno, bromas aparte, les quiero invitar a que leamos el texto principal del mensaje de hoy, que está en Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 al 8. Lo tenemos allí. El título del mensaje de hoy es Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Y dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los hombres fuertes, cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrá disminuido, y se queden a oscuras las que miran por las ventanas, cuando las puertas de afuera se cierren, y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse, cuando se tema también a las alturas y se llene de peligros el camino, y florezca el almendro, y la langosta sea una carga, y se pierda el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y rondarán por las calles quienes hacen duelo, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Aquí estamos ante un escrito de Salomón, rey de David, que es una gran reflexión a través de metáforas y de símiles sobre lo duro que es luego el final de la vida, cuando uno llega a una vejez donde prácticamente no puedes hacer casi nada. Entonces él nos quiere hacer reflexionar a través de este escrito. Salomón fue el tercer y último rey del Reino Unido de Israel. Antes, el primero fue Saúl, el siguiente fue su padre David, y después de su muerte el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Salomón además escribió también el libro de Cantar de los Cantares, muchos proverbios de este libro y aparte de Eclesiastés. Eclesiastés significa predicador
orador, la persona que convoca en una asamblea o convoca a una asamblea para dirigirse a ella. Su raíz, tanto en el hebreo como en el griego, viene de asamblea, y de aquí también viene la palabra eclesía, que es iglesia, ¿no? Eclesiastés, así que tiene bastante en común el título de este libro. Y sobre todo, el libro tiene como propósito convencer a los hombres sobre lo inútil que es considerar el mundo y todo lo que el mundo nos puede ofrecer como único objetivo de la vida. Él hace una tremenda reflexión sobre lo dura que puede ser a veces la vida en cuanto a todo lo que uno emprende, todo el esfuerzo, todo lo que eso puede agotar, toda la ilusión que uno puede poner para darse cuenta al final que todo eso se queda aquí y que realmente lo que hacemos para el Señor es lo que tiene un valor eterno, algo que va a durar por la eternidad. Y hace una tremenda reflexión y por eso al final de este libro termina hablando sobre lo duro que es la vejez y de lo poco que se puede hacer entonces para servir al Señor. Yo te recomiendo que lo leas esta semana, un libro precioso que nos ayuda a entender a veces tanta frustración, tanta desilusión, tanto cansancio, tantas luchas, incluso a veces con las victorias uno también se puede desanimar porque te das cuenta de que eso al final no llena tu corazón como tú esperabas y que solo Dios es el que puede darnos esa felicidad que el hombre necesita y busca, esa satisfacción. Estamos viviendo en una sociedad muy tecnológica, pero que realmente lo que produce es estrés. Estamos en el siglo XXI, pero parece que no tenemos tiempo. A pesar de las muchas cosas que se inventan para darnos tiempo, y las tenemos, nos damos cuenta de que no nos alcanza el día para todo lo que hay que hacer. Se inventan cosas para ayudarnos en la limpieza del hogar, para ayudarnos en el trabajo, para ayudarnos incluso en nuestra salud, pero igualmente las tenemos y nos damos cuenta de que las horas no alcanzan y vivimos estresados. Estamos en una sociedad que cada vez está más tensa, es más agresiva, más preocupada, más ansiosa, a pesar de que es un siglo en el que se supone las cosas se iban a facilitar para nosotros. Y la Escritura nos ayuda a encontrar ese equilibrio en medio de tanto estrés en el que vivimos, donde a veces la única solución para poder llegar es hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, cuando nos hablan de la salud, nos recomiendan que tenemos que comer 5 trozos de fruta al día. Es que eso lleva su trabajo también, ¿no? Una manzana porque supuestamente combate el colesterol, un plátano por aquello del potasio, hay que beber 2 litros de agua porque es importante, un Actimel todos los días, nos dicen constantemente por la televisión, por aquello del LK6 Inmunitas, que no sabemos lo que es, pero si no te lo bebes, terminas el día viendo borroso, ¿no? Dicen que, hay un estudio que dice que una aspirina de vez en cuando viene bien porque ayuda a evitar derrames cerebrales, porque como es anticoagulante, no te estoy diciendo que lo hagas, pero que hay que también pensar en una aspirina, que si una copita de vino y un vaso de cerveza son buenos para evitar infartos, un zumo de naranja por aquello de la vitamina C y evitar la gripe, hay que comer fibra para el estreñimiento y que hay que hacer 5 comidas al día. Pero ¿qué tiempo hay para hacerse 5 comidas al día? Si a veces ni comemos 3 veces, pero dicen que es bueno. Yo me esfuerzo, pero algo estaré haciendo mal. Yo hago las 3 comidas y luego por la mañana me tomo unos churros con chocolate y por la tarde un bocadillo de panceta, pero no sé, algo estaría haciendo mal. Y claro, hay que masticar 100 veces al día. 100 veces cada vez que comes, ¿no? Entonces, claro, todo eso, calculándolo, ya nos llevan 3 horas del día. 3 horas del día. Pero claro, hay que dormir 8 horas, hay que estar 8 horas en el trabajo, si no haces horas extras, hay que desplazarse, entonces pierdes tiempo en los atascos, en el coche o en el transporte público, perdemos tiempo haciendo la fila en el banco, en la farmacia, en el supermercado, en las tiendas. Hay una estadística que dice que en España se ve por lo menos 4 horas de televisión y se están 3 horas delante del móvil en el día. Entonces, claro, ¿de dónde sacamos? No lo alcanzan las 24 horas. Además de eso, hay que caminar por lo menos 10.000 pasos al día. Hay que cuidar de la pareja, por supuesto, pasar tiempo de calidad, dar cariñito. Si tienes perro, hay que sacarlo. Si tienes amistades, también hay que quedar con ellas. Hay que estar bien informados, es decir, hay que leer el periódico, ver las noticias. Hay que leer un buen libro. Es que yo me estoy estresando ya con todo esto.
Luego hay que hacer la cama, barrer, fregar las coladas, lavavajillas, echarle agua al canario. Si tienes hijos, ya ni te cuento, yo solo tengo uno. Y cuando se hacen adolescentes, Entonces, para todo esto, pues dicen que necesitaríamos por lo menos 30 horas al día para poder llegar solo a lo que te estoy mencionando. Por lo tanto, solo nos quedan hacer varias cosas a la vez, no queda otra. Entonces, mi recomendación, para poder hacer dos cosas a la vez, pues por la mañana cuando te duches, abres la boca y así te bebes los 2 litros de agua. Mientras te secas, pues vas viendo las noticias, así te vas enterando. En vez de irte en coche, te vas andando y así haces los 10.000 pasos y de paso pues ya sacas al perro. Y cuando te vayas al pincho, al momento del café, pues ya te tomas todo junto. Te tomas el plátano, la manzana, el Actimel, la aspirina, el vino, la cerveza, que si te da un yuyo no te vas a dar cuenta. Pues así estamos, así vivimos en una sociedad que es muy estresante y por lo tanto necesitamos que el Señor nos pueda ayudar a encontrar ese equilibrio entre tantas cosas que el mundo nos afana, ¿no? Y Eclesiastés 12 es conocido como el último sermón de Salomón, ¿no? Él se encontraba en la vejez, en esa última etapa de su vida, y entonces nos deja esta importante reflexión sobre la realidad de la vida. Que si Dios lo permite, todos envejeceremos y algún día todos moriremos. Es una realidad de la vida. Y entonces Él nos hace una advertencia para que no llegue ese momento. Y entonces miremos hacia atrás y no haya consuelo para esos días difíciles, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es importante señalar que la palabra joven que se utiliza en este texto no tiene que ver con la edad, sino que en ese lapso de tiempo en el que tú sales de la niñez, ya tienes uso de conciencia y llegas a la vejez. Y ese tiempo es un tiempo en el que tú puedes hacer, puedes trabajar, puedes hacer algo. Y los días malos no tienen que ver con las pruebas ni los problemas, sino con esos días que están llegando al fin, que ya se acerca el final de la existencia. Salomón, después de Cristo, fue el hombre más sabio que vivió en la tierra, después de Cristo, porque Cristo es el primero. Él comenzó bien su carrera, pero se torció en el camino. Él escuchó el buen consejo de su padre David. En Primera de Reyes, capítulo 2, le dice: esfuérzate y sé hombre. Dice: guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Dice: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ese fue el consejo que le dio su padre. Y realmente Salomón empezó bien, porque él buscó a su Padre Celestial, lo buscó con humildad, pidiendo sabiduría para dirigir a un pueblo, porque él entendió que le sobrepasaba la responsabilidad de dirigir a toda una nación. Y entonces él le pide a Dios sabiduría, antes que riquezas y fama. Y esto agradó tanto a Dios que le concedió esa petición y además le añadió riquezas y gloria. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice: al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, y alargaré tus días. Es decir, le dará una vida larga. Vemos aquí a Salomón haciendo algo importante que para nosotros también es una lección. Él estaba preocupado porque no sabía cómo lo iba a hacer. Él estaba abrumado por la responsabilidad de ser rey siendo joven, y él clamó al Señor y pidió sabiduría. Y eso también es para nosotros. A veces nos podemos sentir abrumados por una responsabilidad, abrumados porque tal vez no podemos llegar a fin de mes, o abrumados por los problemas familiares. Necesitamos clamar al Señor. Esto nos recuerda lo que también nos dijo Jesús en ese mismo contexto de ansiedad, de preocupación. En Mateo 6:33 le dijo: busca primero
el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y no solo es lo material, también en lo espiritual, también en lo que se refiere a inteligencia, sabiduría. Es lo mismo que escribió David en un salmo, el Salmo 37, cuando también nos abruma lo que vemos en nuestro mundo, tanta maldad, tanta injusticia, produce impotencia, produce incluso temor, porque ¿a dónde vamos a ir? Pues el salmista David escribió en el Salmo 37, del 1 al 5, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Dice: confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esta es la fórmula para vencer la ansiedad. Encomendar nuestro camino al Señor, acordarnos de nuestro Creador. El Señor en el Evangelio de primera de Juan, la carta, capítulo 3, versículo 22 dice: y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables, que le son agradables. Entonces aquí hay un principio y una causa y un efecto. Cuando buscamos al Señor en el medio de la adversidad, el Señor nos responde y nos ayuda a seguir hacia adelante. Una clara ilustración de esta sabiduría que Salomón adquirió y que se hizo muy famoso fue aquel momento cuando él, en un juicio, iba a cortar por la mitad a un bebé. ¿Os acordáis? ¿No? Eso se hizo muy famoso, aparece en las películas. Claro, era una manera de saber qué mujer decía la verdad. Y cuando la verdadera madre dijo: no, dáselo a la otra, porque yo prefiero que viva, aunque no lo tenga conmigo, a que muera, ahí fue cuando se supo realmente quién era la madre verdadera. Eso fue algo notorio en Israel e internacionalmente también tuvo fama, porque la reina de Saba viajó más de 1000 kilómetros para visitarlo y escuchar su sabiduría, y quedó asombrada de todo lo que vio, de todo lo que escuchó. Pero Salomón se extravió en el camino. En búsqueda de esas respuestas que busca el ser humano en cuanto a encontrar la felicidad, él se dedicó como si fuera un hombre sin Dios a experimentar todo lo que podía, todo lo que pudiese, todo lo que desease. Y con el tiempo Salomón olvidó su propio consejo, olvidó la sabiduría de las Escrituras que claramente le advertían de ciertas cosas que él no podía hacer. Deuteronomio 17, versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, la habites, y digas: voy a poner un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás como rey sobre ti a uno que escoja Dios. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Dice: pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver a Egipto al pueblo a fin de adquirir caballos, pues el Señor ha dicho: nunca volváis por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Esta era la advertencia que Dios le daba a aquel que pretendía ser rey en Israel. Estaban destinados a evitar que el rey confiara precisamente en el poderío militar, que no se inclinase a adorar dioses ajenos y sobre todo que no confiara en las riquezas antes que en el Señor. Pero fue lo que terminó haciendo Salomón. Cuando tú lees Reyes, que es donde se narra su historia, cuando lees Eclesiastés, te darás cuenta que Salomón lo prueba todo para buscar satisfacción en su alma, pero no lo logra. Dice que él se dio a todo tipo de placeres, a la buena comida, a las buenas bebidas. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Adquirió mucha sabiduría y con ella emprendió grandes empresas, grandes construcciones. Amontonó plata y oro como piedras, dice la Escritura. Tuvo riquezas como ninguno. Adquirió prestigio internacional. Compuso más de 1000 canciones. Escribió más de 3000 proverbios. También tuvo barcos de guerra en la ribera del Mar Rojo. Pero sabes, a pesar de todo eso que te puedas imaginar o que no nos podríamos ni imaginar, él queda decepcionado.
y empezando el libro y terminando el libro dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, es decir, todo es inútil, vacío. A pesar de todos los logros, de todas las cosas que experimenté, me siento vacío. De hecho, la razón por Salomón tomó muchas mujeres y muchas concubinas, pero esto no era lo que Dios quería, fue una violación directa de su palabra. Y el hecho de que Dios lo tolerase no significa que lo aprobase, porque eso le trajo también consecuencias. Primera de Reyes, capítulo 11, 4 al 8, dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Es decir, que para complacer a sus esposas, él permitió la adoración de ídolos, de dioses paganos dentro del pueblo de Israel, e incluso llegó a participar de algunas de estas cosas. Y de entre todos estos dioses de los cananeos, a los que Dios quiso expulsar, hubo uno que es, que para mí es el peor, que es Moloc, el dios del fuego. Para adorar a este Dios, tú tienes que sacrificar a tus propios hijos y lanzarlos vivos al fuego. Imagínate, qué tremendo panorama. Tu propio hijo vivo lanzado a las llamas para adorar a este Dios. Pues Salomón también participó de esto. Terrible, terrible. Ahora, Dios le permitió a Salomón tomar decisiones. Él tiene libre albedrío, decidió desobedecer y trajo consecuencias. Primera de Reyes 11, versículo 11 dijo, y le dijo Dios a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a otro. Cuando tú lees la historia sabes que con la muerte de Salomón y su hijo heredero, cuando toma el trono, Israel se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Además de eso, también Dios permitió que se levantaran enemigos que fueron un desgaste para Salomón durante su reinado. Pero, en la última etapa de su vida, Salomón escribe Eclesiastés, precisamente para dejarnos una lección después de toda esta experiencia que vivió. Y la experiencia importante que él aprendió es que la vida sin tomar en cuenta a Dios es inútil y es vacía. Nunca nos va a llenar como nos puede llenar Dios. Por eso él termina diciendo en el capítulo 12, versículos 13 y 14, el fin de todo el discurso, es decir, la conclusión de todo lo que yo te expongo en este libro, es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces este último capítulo comienza con esta advertencia inspirada desde el dolor más profundo para evitarnos a nosotros también este error. Y le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, en ese periodo de tiempo donde uno tiene vigor, tiene fuerza, capacidades para poder hacer. Dice, antes que lleguen los días malos, antes que lleguen esos días y no tengas contentamiento. Es decir, mientras tienes fuerza, mientras tienes vigor, sirve a Dios, porque es lo único que te vas a llevar a la eternidad, es lo único que te vas a llevar de esta vida. Cuando llegue la vejez no podrás, y con la muerte ya no habrá más oportunidad. Estos versículos ilustran una verdad que no podemos negar. Como dije al principio, todos moriremos algún día. Es un tema de lo que a nadie le gusta hablar, es un tema tabú. Hay gente que se pone nerviosa cuando se habla de la muerte, pero es una realidad, todos vamos a pasar por ella, a menos que Dios venga y nos lleve con Él, pero todos pasaremos por allí. Y esto nos hace reflexionar en cuanto a lo transitoria y efímera que puede ser la existencia en el mundo. ¿No? La vida, dice la Escritura, que es como una hierba, que un día crece y luego se quema, que somos como una sombra que pasa, que somos polvo y al polvo un día volveremos. Generalmente los jóvenes no piensan en la vejez, no consideran los efectos que tiene sobre el cuerpo, ¿no? Que la vitalidad y la energía que se tiene en ese momento irá mermando hasta que ya prácticamente tengas casi nada de fuerzas para hacer. Entonces, de forma poética,
Salomón nos explica cómo el hombre va perdiendo toda su vitalidad y agilidad, cómo el cuerpo envejece y la vida se vuelve más difícil. Y dice, acuérdate, ¿podemos el texto? A partir del versículo 2, cuando él dice, acuérdate del Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esto habla de los vaivenes de la vida, cuando llega esa vejez tan difícil y tan triste, donde parece que como el clima que cambia de repente y un día llueve y luego sale el sol o llega la luz y se va, pues así mismo en la vejez, un día nos duele un brazo y cuando se va recuperando empieza a dolerte el otro y luego te duele la cadera y luego te duele un pie y así estás, como en una montaña rusa de situaciones que no hay una estabilidad física. Siempre hay algo, ¿no? Dice, cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrá disminuido, habla de la dentadura. Llega un tiempo donde ya masticar se hace difícil, ciertos alimentos ya no se pueden comer, o porque se han perdido los dientes o porque ya no puedes. Cuando queden a oscuras las que miran por las ventanas, cuando se va perdiendo la vista, cuando se escuche la voz del ave, cuando las puertas de afuera se cierren, cuando se va perdiendo el oído y ya no escuchas bien, cuando se vaya apagando el ruido del molino, habla de la digestión, del estómago, ya no puedes consumir alimentos porque te van a sentar mal, ya no digieres como antes. Cuando se escuche la voz del ave, aquí habla de habla de la fragilidad del sueño que tienen los ancianos. Se levantan muy de madrugada porque no pueden dormir mucho tiempo seguido. Y entonces habla de esa ave, ¿no? De los gallos, cuando suena de madrugada, pues habla de esto, de lo frágil que es el sueño, de lo fácil que es despertarse con cualquier ruido. Dice, pero las canciones dejen de oírse, aquellas cosas que deleitaban tanto y ya no se pueden disfrutar, ¿no? Cuando florezca el almendro, aquellas cosas, el almendro es un fruto muy apreciado en el oriente, pero llega un momento en la vejez cuando ya no lo puedes consumir, ya no puedes disfrutar de ello. Y por mucho que haya, te ves limitado. Dice, cuando la langosta sea una carga. Una langosta es un saltamonte que vuela muy rápido, muy ligero, pero en la vejez sabemos que los ancianos van despacio, van lentos, ya no tienen esa agilidad, van perdiendo velocidad. Parece que van con una carga. Cuando se pierda el apetito, habla del apetito sexual. Llega un momento en el que ya no se desea nada. Dice, porque el hombre va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Habla del cementerio, cuando van de camino, que va la gente llorando, lamentándose por la pérdida. A ese lugar que metafóricamente se considera esa morada del cuerpo, ahí en el cementerio. Dice, que antes que la cadena de plata se quiebre. Esto habla de la línea de la vida, que llega un momento en que se rompe y se acabó. Se rompa el cuenco de oro. Habla de la cabeza, el cerebro, un elemento importante para el ser humano, porque llegar a la vejez y perder la razón, el juicio, es triste. El cántaro se quiebre junto a la fuente. Habla de nuestro cuerpo como ese cántaro de barro tan frágil que se puede partir. Y la polea se rompa sobre el pozo. Habla de ese mecanismo que nos mantiene con vida, ese fluir de los líquidos dentro del cuerpo que nos mantiene con vida hasta que algo se separa y dejamos ya de vivir. Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces él aquí, de una forma poética, quiere expresar lo duro y lo triste que es la vejez. Y los que tenemos ancianos a nuestro cuidado sabemos lo triste que es. Algunos lo llevan mejor que otros, es verdad, pero no es fácil. Muchos dolores, muchos achaques, muchas limitaciones. Otros realmente lo llevan muy mal cuando ya no pueden pensar, ya no pueden reconocer a nadie, como el Alzheimer. Pues la vejez es muy dura, es muy difícil. Lo que está queriendo decir es que cuando se llega a ese momento, poco o nada ya puedes hacer para servir al Señor. Y lo único que puede consolar en ese tiempo, que es duro para el que lo vive, a nuestros ancianos, es poder ver hacia atrás y sentir la satisfacción de que has servido a Dios, has hecho lo mejor para tu familia,
Has dejado algo, por lo menos un legado, y sabes que en la eternidad te encontrarás con el Padre y podrás verlo a los ojos, lo podrás ver de cara. Eso es lo que quiere decir el escritor. Cuando llegue ese momento podamos mirar hacia atrás y sentir ese consuelo de que nuestra vida ha valido la pena. Cuando ya no podamos hacer más, hoy acuérdate de tu Creador. Hay una imagen, un dibujo que gráficamente nos explica todo esto, ¿no? Dice, podemos ser demasiado jóvenes para pensar en Dios. Podemos ser demasiado autosuficientes para pensar en Dios. Demasiado felices para pensar en Dios. Demasiado ocupados para pensar en Dios. Demasiado cansados para pensar en Dios. Pero luego puede ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Y para nosotros, acordarnos del Creador empieza recordando a Cristo. Recordando su cruz y su sacrificio. En Él hemos sido perdonados y hemos sido reconciliados para vivir por Él y para Él. Porque en Cristo antes, sin Cristo estábamos perdidos, pero en Cristo hemos sido rescatados, hemos sido encontrados. Antes sin Cristo vivíamos en la oscuridad, pero en Cristo ahora vivimos en la verdad. Antes sin Cristo estábamos condenados, pero ahora en Cristo estamos justificados. Antes en Cristo vivíamos en la mentira y ahora vivimos en la verdad gracias al Señor Jesús. Antes sin Cristo estábamos muertos, pero ahora con Cristo tenemos vida. Antes sin Cristo íbamos de camino al infierno, pero ahora con Cristo vamos de camino al cielo. No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros y determinemos entonces servirle con amor y con gratitud, sabiendo que es lo único que tendrá valor eterno. La palabra de Dios nos enseña que el servicio es una parte fundamental del propósito de la salvación. Jesús dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios desea que sigamos los pasos de Jesús, porque Él es nuestro supremo ejemplo. Y es innegable que Jesús vivió para servir y no para ser servido. Él centró su vida en la tierra para servir, enseñando, sanando, amando, sobre todo a los despreciados, proclamando el reino de los cielos. Incluso antes de ser entregado, Jesús lavó los pies de sus discípulos, dejándoles una enseñanza final acerca de servir al prójimo. Él les dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por lo tanto, si Jesús hace todo por servir y Dios quiere hacernos como Él, es bastante obvio que deberíamos también servir. La palabra nos ofrece motivaciones para nuestro servicio, para acordarnos de nuestro Creador en el tiempo que tenemos y que podemos hacer. Queremos servir a Dios porque, como dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Como dice Pablo en 2 de Corintios, nuestro servicio suple a lo que a los santos les falta. Porque nuestro servicio demuestra nuestra fe y hace que otros alaben a Dios. Y porque Dios ve y recompensa también nuestro trabajo de amor. Tenemos muchas motivaciones. Así que, queridos hermanos, ya con esta última, el título del mensaje, lo dejo aquí, este último versículo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ponte de pie y vamos a orar. En una sociedad que intenta siempre arrastrarnos al afán, que nos intenta distraer con tantas cosas, es fácil a veces perder de vista que nuestra vida es corta y que realmente lo único que va a valer la pena cuando estemos con el Señor es lo que hayamos hecho por Él. Si le recibimos o lo rechazamos y luego el servicio que hayamos hecho. Que durante nuestra vida lo que nos va a ayudar a afrontar las dificultades, incluso los éxitos, es acordarnos de Él y tomarlo en cuenta. Así que oremos. Padre,
Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es un vivo recordatorio de lo que demandas de nosotros, Señor. Es una advertencia de los peligros que corremos, Señor, en este mundo que intenta, Señor, atraernos hacia Él para cosas que no son malas, pero que tampoco tienen un valor eterno, Señor. Amado Dios, queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a tomarte en cuenta todos los días de nuestra vida, a acordarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar para que nuestra vida pueda cumplir ese propósito, esa misión, para que podamos mirar hacia atrás, Señor, cuando llegue el momento, si nos permites envejecer, que podamos consolarnos sabiendo, Señor, que hemos hecho lo que nos has pedido, que hemos vivido para tu gloria, que hemos hecho lo mejor posible a pesar de nuestras dificultades, nuestras limitaciones y nuestras torpezas, pero que hemos hecho lo mejor que hemos podido para poder extender tu reino y para honrarte durante nuestra vida, que hayamos podido dejar ese ejemplo a nuestros hijos y nietos, Señor. Y Padre, te rogamos, Padre, que en cada momento nosotros podamos recordarte y encomendarte a ti todo, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque es una espada de doble filo que llega a lo profundo de nuestra alma, Señor. Y que esta palabra, mi Dios, se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.